Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de Zoom. Qué buenos alumnos. Eh, claro, nosotros ya estuvimos en el detrás de escenas, pero bueno, vamos a empezar con un tema nuevo que es el cuerpo humano. La anatomofisiología es un tema muy interesante porque somos nosotros, todo, en toda nuestra composición. Así que está bueno que por lo menos antes de tratar de comprender un montón de situaciones con respecto al curso, al título que vamos a tener, vamos a tratar de comprendernos a nosotros mismos, cómo estamos compuestos, para qué sirven, porque hay un montón de cosas que no sabemos qué función tienen, o qué nombre tienen, o qué localización. Así que vamos a arrancar con un tema, ahora les voy a compartir, primero los voy a silenciar, castigados, y les voy a compartir la pantalla donde vamos a ver un videito. Bueno, el video, les explico, no tiene sonido. Yo fui armando el diálogo, digamos, o sea, me van a escuchar mi linda voz con las imágenes que vamos a ir viendo ahí en el video. Así que si tienen alguna duda, activen el micrófono abajo a la izquierda. Dijeron que Helio tiene piojito. Esos chistes nunca pasan de moda. Y yo hablando solo y no tenía activado el micrófono. Me autoeché de mi propia clase, perdón, no sé qué pasó ahí. Creo que no íbamos. Pero bueno. Inconsciente. Algunos tienen ganita más de irse, me parece, pero primero van a sufrir conmigo. Bueno, el primer video que vamos a ver, vamos a hablar un poquito. ¿Tienen el archivo abierto ahí? Y a mí no me llegó todavía. No sé el resto. Pará. Ahí ya lo mandé a WhatsApp. No se puede enviar. Yo no. A mí no me llegó. Yo lo tengo porque la otra vez también lo bajó. Claro. Lo mandó al grupo. Y si no, fíjate en la página, Nadia, tiene que estar ahí como para poder descargarlo. Bueno, a ver. ¿Ustedes están viendo el video? ¿Yo estoy viendo ahora? No, En blanco. en blanco. Pero ven acá abajo que dice video playback, abajo. Sí. Ah, perfecto, listo. Bueno, estuve intentando mandarte, pero no. Yo tengo que ver el archivo que dice el cuerpo humano, de 47 páginas. Exactamente. Con ese vamos a estar trabajando, tiene varias cosas. Voy a dejar de compartir un segundito para explicarles algo. Bueno, el tema sería así. En ese archivo que vamos a tener un pantallazo general, vamos a empezar hablando de la célula, de los compuestos celulares que tenemos en el organismo. Después vamos a pasar a los tejidos, después al ser humano y después a todos sus sistemas. Porque el orden de los sistemas está alterado, entonces les voy diciendo para que se vayan más o menos encontrando en el archivo, en la fotocopia. Fotocopia, me quedé en el tiempo. Bueno. Vamos a empezar un video muy simpático que encontré, que es acerca de la célula. Una célula es la unidad más pequeña que vamos a encontrar en los seres vivos. Son tan pequeñas que no se pueden apreciar al ojo humano. Por ejemplo, si ustedes miran, ahí el perrito está compuesto de muchas células, pero no se ven. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y en el interior hay un líquido acuoso que se encuentra en sus distintos orgánulos. Están vivas y realizan otras funciones como por ejemplo la nutrición, que transforma la sustancia en energía, la función de relación, responden, interaccionan con los estímulos del medio, o la función de reproducción, porque son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y de reproducirse. Estamos siempre hablando de la composición de las células, ¿sí?
En función del número de células que componen los seres vivos, podamos encontrar seres unicelulares o seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos tan chiquititos formados por una sola célula como las bacterias y los protozoos. Y los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Por ejemplo, los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según la estructura de la célula, pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, o sea, el material genético, está disperso en todo el citoplasma, en lugar de estar almacenado en un núcleo. No sé si lo logran ver ahí. Acá adentro está almacenado todo el ADN, en vez de estar metido en un núcleo como lo es en las células eucariotas. Las bacterias, que son este cuadradito que están acá, son células procariotas. Por eso les había dejado ese dibujito. El citoplasma es la sustancia líquida esa celeste que se ve ahí, que se encuentra dentro de la membrana y en él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula y sus funciones principales son dar la estructura, protección al medio y permitir la entrada de alimento y la salida de desechos. El nucleoide es la parte de la célula donde vamos a encontrar el ADN todo agrupado. Y el ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. Que esto ya lo sabrán por una prueba de ADN, lo han escuchado cómo se maneja genéticamente eso. Vamos a encontrar esa colita negra que se llama flagelo, que se ven ahí. ¿Les resulta, dónde han visto algo con un flagelo? ¿Qué imagen tienen ustedes de algo con un flagelo? Pokémon. Un Pokémon. Ponele, un Pokémon. Por ejemplo, los espermatozoides los vieron, tienen una colita, como los renacuajos, una cosa así como para que se imaginen algo, ¿no? El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con una forma de látigo que permite a este individuo poder desplazarse, como por ejemplo los que habíamos nombrado recién. La característica fundamental de las células eucariota es que tienen un núcleo que está protegido por una membrana. ¿Vieron? ¿Lograron ver esa membranita que protege al núcleo? O sea, estoy tratando de dárselo lo más resumido posible porque es muy complejo el tema celular. Y en su interior se encuentra el ADN, que ahí contiene el material genético. Dentro de esta membrana está el núcleo, y ahí adentro contiene el ADN, el material genético de esta célula. Ahí vemos esos celestes, el citoplasma, que es lo mismo que en la célula anterior, es la sustancia acuosa donde están todos los orgánulos, todos los organitos de la célula. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos y estos forman órganos, y estos órganos van a formar un conjunto de sistemas. Es decir, vamos a tener una agrupación de células que trabajan con el mismo fin, con el mismo objetivo, y van a cumplir la misma función. Entonces, esa agrupación de células se va a pasar a llamar tejido, porque forma justamente eso, y la composición de tejido, de varios tejidos, forman los distintos órganos. Fíjense cómo cada célula va trabajando en el área que le corresponde, en el área que es buena, que es útil, se adhiere a esas otras células que tienen su mismo material genético y forman el tejido para poder formar un órgano. La acumulación de órganos forman un sistema, y la acumulación de sistemas van a formar al ser vivo que tenemos en cuestión. En este caso es un animalito, podemos poner el ejemplo del hombre. Así que esta cadena, que falta un eslabón acá, ténganla bastante presente. Esto lo tienen que saber, pregunta de examen final esto. ¿Cómo está compuesto el ser humano? Por una acumulación, una agrupación de células
que forman un tejido, una agrupación de tejidos forman un órgano, distintos órganos con la misma función forman un sistema, y distintos sistemas, que todo esto lo vamos a ir desarrollando, van a formar al ser vivo. Un segundito que me perdí. Denme un cachito. Acá está. Seguimos. Según el órgano y el sistema al que pertenecen, cada célula tiene una función específica. No es que adentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos un montón de células y cada una hace lo que quiere o va para cualquier lado. Tienen una función específica y se agrupan para trabajar en conjunto. El famoso trabajo en equipo. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo, y en el núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN, como ya lo nombramos en las anteriores imágenes. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un ser humano se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por eso los hijos tenemos las mismas características que nuestros padres, porque compartimos mismo material genético. Vamos a hablar un poquito acerca de esta naranjita que se ve acá, que es la membrana. La membrana, como la anterior, es una capa que rodea la célula y la protege del exterior, y su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. Ahí van a ver el ejemplo donde se encuentra el citoplasma, yo lo había nombrado aquí. Bueno, volviendo un cachitín atrás, hablando siempre del citoplasma, es el líquido acuoso ese que está dentro de la célula. El citoplasma se encuentra dentro de la membrana, obviamente, y en él se encuentran los distintos órganos que tiene esa célula en cuestión. Y ahí vamos a ver, al lugar izquierda acá, la mitocondria, que es el orgánulo que es el encargado de procesar la energía a toda la célula, a esa célula en cuestión en particular. Las células vegetales que forman las plantas, los árboles, las flores, la verdura, la fruta, se encargan de que éstas puedan crecer y se puedan desarrollar dentro de su mismo material. Las células vegetales crean su propio alimento a través de un proceso que lo han visto en el primario y secundario, que se llama fotosíntesis. Esta es la estructura de una célula vegetal. Es una célula eucariota, y el núcleo dirige el funcionamiento de la célula, y es el lugar donde está almacenado el ADN de esta célula eucariota. Como los anteriores, el ADN contiene los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará su material genético a sus hijas. Ahí pueden ver distintas calas, creo que son calas, ¿no? Distintas florcitas, por eso tienen las mismas características, porque comparten el material genético. La membrana es una capa que rodea la célula y la cuida de los daños del exterior, pero ven que varía el tamaño y la forma. La función principal de esto es la nutrición, lo que permite la entrada y salida de alimentos, y tiene una pared muy rígida. Esta es una característica muy particular de estas células, porque tiene una pared rígida que le permite a la planta que se pueda mantener en pie, si no las plantas estarían como fósforos. Bueno, ahí vemos el citoplasma, como las anteriores. Y lo último que nos quedaba, los cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos donde se produce y se almacenan los compuestos químicos necesarios para la célula, para la vida de la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas, y participa también en el proceso de fabricación del alimento para la planta. Bueno, y ahí está la mitocondria,
que es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Siempre hablando de la célula eucariota. Bueno, voy a dejar de compartir esto por un segundito, ya terminó. Volvió la pesadilla de algunos, pero bueno, muy complicado el tema, traté de hacerlo lo más sencillo posible, como para que si ustedes leen el archivo, que está en PDF, lo puedan lograr entender. Y yo el video se los puedo mandar, no tengo ningún drama. Lo que no tengo es audio. Así que si quieren, va a estar en la clase grabadito acá, lo pueden volver a ver. ¿Alguna duda, consulta, pregunta con respecto a la célula? Ahora, a los que ya... Sí, yo tengo una duda, no escuché bien, porque hay una diferencia entre las células vegetal, animal, con las células del ser humano. ¿Cómo se llamaría la célula del ser humano? Porque dijiste que la célula eucariota es una célula animal y vegetal, ¿puede ser? Claro, ¿y nosotros a qué reino pertenecemos? El animal. Exacto. Exactamente. Entonces nosotros estamos formados por células eucariotas, por muchas variedades de células. Oh, pensé que había actualizado esto y se me va a cortar en 9 minutos. Así que la clase se va a cortar y vamos a empezar con otro tema nuevo. Pero estaba seguro de que lo había actualizado. Gonzalo. Yo te hago un pequeño aporte para que sea un poco más didáctica o relacionado a lo que vemos día a día. Sí. Mostraste la célula como una pelotita, después mostraste la otra que es como más hexagonal, que sería la célula vegetal. Sí. Algo interesante para que nos va a servir a todos, en realidad, es que parece súper lejano, parece que nunca vamos a usar algo así. Pero en realidad, cuando, por ejemplo, uno llega al campo de trabajo y está bueno analizarlo y entender que, por ejemplo, un abuelo que tiene problemas de respiración va a tener un desequilibrio a nivel celular. Las células van a tener baja cantidad de oxígeno. Por ejemplo, un abuelo que esté deshidratado, esas células van a funcionar peor, y como que está bueno entender que a un campo súper microscópico, a un nivel microscópico, hay una afección brutal, y eso se va a ver reflejado en el abuelo, que va a estar tosiendo, que va a estar bajoneado, que va a estar inmovilizado, que va a estar con hipotermia, etcétera. Siempre va a haber una relación entre lo que vemos, que es el paciente en sí, y la parte celular. Exactamente, o sea, porque básicamente todo lo que está rodeándonos, que tenga vida, está compuesto por células, y la disminución de un grupo de células hace determinadas situaciones en cuestión, ya sea una patología, ya sean algunos síntomas. Por eso la importancia de... yo sé que es por ahí medio tedioso para el que nunca escuchó la palabra célula más que celular, decir, yo no sabía que había dos tipos distintos de célula, y no sabía ni enterado de lo que era una eucariota o una procariota. Y probablemente, y no tienen por qué saberlo, o sea, pero en realidad está bueno desde el conocimiento aplicarlo a la práctica. Entonces, saber desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo lo que, cómo estamos formados, de qué estamos formados, para poder entender un montón, particularmente lo que estamos estudiando. Bueno, me molesta mucho actualizar. Acá está. Bueno, chicos, si se corta, voy a mandar el link de vuelta ahí al grupo de WhatsApp, así que tenganlo presente. Pensé que lo había actualizado. Evidentemente no me llevo muy bien. María. Rapidito, Elio. Diga. No, la compañera, creo que era Sandra, ¿cuál era la que preguntó de la célula eucariota y procariota? Vivi, bueno, creo, me parece. Viviana, sí. Bueno, Viviana, la diferencia son las dos células animales, pero la diferencia fundamental es que una vendría a ser la procariota en versión anterior, para que lo entiendas fácilmente. Claro. Que el ADN está suelto. En cambio, la eucariota está delimitado por la membrana del núcleo. Está como guardadito. Esa es la diferencia, pero son las dos animales. Pasa que una es más vieja y otra más nueva. Claro.
Esa, para que no se maree. Eso quería Bueno, decir. gracias. Gracias. La verdad que este tema está bueno porque uno, o sea, si no estudia en profundidad lo que son las células y el origen, ¿no? Y cómo Claro. se forma todo, mirarlo desde un aspecto, ¿cómo se puede decir? Natural, ¿será? Exacto, sí, 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 sí. Aplicado a la cotidianidad Y la verdad que me quedé, viste, pensando, porque yo creía otra cosa, pero bueno, me gustó la explicación y la forma en que se van porque desarrollando estos temas. fíjate que estos temas los vas a tener, los vas a ver en el PDF que subieron a la Sí. página. Está bien explicado la Ujú. célula, el núcleo, la mitocondria, el flagelo, la función de cada uno. Sí. Yo traté de sintetizárselo un poco más, porque Sí, acá estoy con gente profesional que ya saben lo que es la célula, pero otros no, entonces como claro, que entiendan básicamente de qué estamos compuestos. Entonces, si después lees el claro, material, te va a resultar un poco sí, más acordándote los dibujitos, ¿viste? Cómo se mueve el sí, flagelo, ¿viste? Entonces lo vas a sí, entender de otra manera más adelante. Así que la verdad que estos temas son muy lindos porque, bueno, es la sí, composición la verdad que sí, y estos aportes que pueden brindar gente que tiene estudios y conocimientos también. claro, Es genial eso y se los agradezco. Así que a los chicos también, porque bueno, de eso se trata, ¿no? Uno comparte los conocimientos que tiene. Y anoche cuando estaba preparando decía, no quiero marearlos porque si nos ponemos a analizar los distintos tejidos, viste las clasificaciones que tienen, profundizamos mucho más con terminología que a lo mejor no la van a escuchar nunca, se van a espantar y no van a entender nada. Entonces como que estaba armando todo como para que sea lo más entendible posible. Ya que no todos son ni especialistas en salud ni nada por el estilo, entonces para que hablemos todos el mismo lenguaje, cuando hablamos de un tipo de célula, una membrana, un núcleo, tengan idea de qué estamos hablando. Así que yo voy a cruzar los dedos para claro. que no se me corte esto. ¿Alguna otra duda, consulta antes que se acabe el tiempo? 3, 2, 1, ¿nadie? Me falta más todavía. Tengo todo preparado acá para que sigamos leyendo. ¿Abrieron el archivo en PDF? ¿Llegó nadie o no? Joya, buenísimo. Ese ábranlo, porque con ese vamos a trabajar ahora. Igual el que llegó no dice cada función de las organelas, sino como que habla más general, ¿puede ser? Más generalizado. Puede Claro, no ser, sí, sí, habla, por sí. ejemplo, que el citoplasma es el líquido acuoso, que la... Claro, más que nada, Tampoco me acuerdo tanto. porque ponele, ¿no? O sea, hay gente que no va a leer la palabra citoplasma y va a decir, ¿qué es el citoplasma? No tengo idea. Ahí estoy entrando al archivo y lo puedo ver. Entonces, más visualmente te queda otra manera de decir, era lo celeste que estaba y donde estaban todos los organitos de la célula. A mí no me interesa saber que sepan el nombre de cada uno de los orgánulos, mientras la composición celular es fundamental. Así que yo Claro, o ahí, sea, que no importa entonces. Yo porque le empecé a notar, pero me perdí. pero está bueno por ahí, si quieren después lo vemos de vuelta al final al video con la explicación. Pero bueno, yo acá estoy en el archivo y estoy viendo que muestra la definición de la célula, la estructura, habla acerca de las células, información que yo no puse, que la pueden encontrar ahí en el PDF. Esto es muy interesante, que dice, las células humanas presentan también una amplia variedad de tamaño, desde los pequeños glóbulos rojos que miden tanto, hasta las hepáticas que pueden alcanzar un tamaño de 10 veces mayor, aproximadamente 10.000 unidades de células humanas. Entonces como que te da un concepto más generalizado. Habla de los unicelulares, los pluricelulares, y hay un dibujito de una célula, con su núcleo, la membrana, el citoplasma, el ribosoma, y después vienen ribosoma, libosoma, retículo endoplasmático, son todos orgánulos que están dentro de la célula. No, yo no les voy a preguntar, menciona 5 orgánulos, o sea, porque no,
no va la cuestión, sino más que nada la composición, la diferencia entre una y la otra, y listo, nada más. Si no hay alguna otra pregunta, si se corta, ya saben, les mando el link a WhatsApp. No se corta, queda menos de 1 minuto, dice. Pero vamos a cruzarlo. ¿Para que voy a cancelar la clase?